meteoritos para que no llegue ninguno a la Tierra y cosas así, ¿no? Es curioso constatar cómo desde el 9 de junio que ingresó Júpiter en Cáncer, pues hemos tenido una tras otra noticias y situaciones de alta complejidad a nivel social. Y hablando con Javier, le decía, Javier, yo creo que hay que hacer un programa no tanto de Júpiter entrando en Cáncer, sino de la cuadratura Júpiter-Saturno, que por lo menos es la que está más viva en junio, está totalmente partil durante prácticamente desde el 9 de junio hasta el 21, está totalmente en grado cero. Partil ya después empieza a soltar un poquito más y sobre todo hacia finales de este año va a soltar más. ¿Y cómo no traer imágenes psicológicas, mitológicas, para entender un poco estas dinámicas, ya que la angustia de las imágenes de los noticieros fatalistas terminan generando una desazón humana y yo creo que necesita tener un punto alternativo de vista y ese es el objetivo de este programa, generar algunas imágenes que nos permitan comprender esta guerra de titanes entre Júpiter y Saturno. Pues querido Javier, qué gusto estar acá contigo para hablar de este tema. Bienvenido. Gracias, Juan, gracias. Un abrazo para ti, gracias también por este espacio, por tu tiempo, hablando de Saturno, por tu tiempo, un domingo a toda la audiencia. Y mira que entramos con un tema, me llamó la atención ahora que decías que se habla mucho porque al momento astrológicamente de evocar a Júpiter, que es el benefactor, que logra traer ciertas partículas, hablando de partículas en la atmósfera, en el macro, y a veces la partícula que está aquí, la partícula que está más cerquita, que a veces es la que más daño hace, una pequeña partícula de algo que puede poner a patinar todo un país o poner a patinar toda una idea o nuestra propia vida con algo muy pequeño que podamos hacer. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que se requiere y que es sano y qué bonito que podamos tener un espacio para traer algunas imágenes, arquetipos que nos sirvan desde el punto de vista psicológico a lo que no vemos, lo que es complejo con esta cuadratura, con esta guerra de titanes, lo que es complejo ver y poderlo diluir cada uno y nos quedemos con un mensaje para, sobre todo estas semanas que vienen, por acá tenemos anotado algunas fechas, pero va a ser las semanas que vienen que es donde más tenso sentimos que va a estar, ¿no? Mm. Desde la misma entrada, ya empezó tenso todo esto. Noticia, noticia tras noticia, situaciones muy caóticas. Yo no me imaginé, por ejemplo, la caída del avión, tan extrema, ¿no? Tan dolorosa, sí, que aún está en investigación, ¿no? Pues, por ejemplo, la guerra en Medio Oriente, ¿no? Que se agudizó y que se está poniendo ya en unos tonos muy complicados, muy complicados. La misma situación acá de Colombia, con a ver, con el intento de asesinato de un líder político, ¿sí? Con las noticias que recibimos de Bolivia o con las otras noticias que recibimos de Argentina, es decir, o el mismo Estados Unidos donde tú estás, pues es una situación bastante cruda, pues, ¿sí? Que uno diría, hace 15 días que estábamos hablando de Júpiter entrando en Cáncer y todo, uno diría, pues es que viene un benefactor, viene es como amplificar cosas. Bueno, entonces uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Cuál benefactor? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Si todo está en caos, ¿no? Y esto se entiende también porque, digamos que las cuadraturas son una tensión entre dos funciones humanas. Los planetas lo que representan son símbolos de las funciones humanas. Cuando vemos un planeta en el cielo, no es que tenga hilos invisibles manipulando a la humanidad, sino lo que muestra son ciclos, ciclos y cada planeta es la expresión de una función. Por ejemplo, Saturno, la función de concretar, generar, hacer cronogramas, mm, poner el paso a paso. Y Júpiter, la función de la fe, de la esperanza, de una visión, de una dirección. Entonces, cuando esto entra en conflicto, fíjate, entrar en conflicto esos dos es algo así como venderle el alma al diablo, por ponerle un término, ¿sí? En donde tú dices, lo más importante es Saturno, la comida, el status quo, entonces vendo mis sueños, mis ilusiones y mi fe y solamente voy en pro de comida y status quo para mi gente y mi familia. Entonces, eso con el tiempo termina en una depresión profunda, ¿sí? Viceversa también, si me voy solamente para el lado de Júpiter,
Entonces, no creo que ninguna norma, ninguna ley, que ningún estatuto y que ninguna autoridad tengan derecho a decirme lo que yo debo hacer por mi visión de vida, por mi fe y por mi expansión. Y entonces hay una polarización incluso, un fundamentalismo o un fanatismo con respecto a Júpiter en donde niego profundamente cualquier contacto con la Tierra. Entonces, cuando estos dos aspectos de las funciones humanas entran en choque, pues se generan situaciones en donde cada una cree que tiene la razón, cada uno cree que tiene la verdad, y desde esa perspectiva, pues lo que se forman es guerras. Esas guerras las vimos en la mitología griega como la titanomaquia, cuando Saturno castra a Urano, el, digamos que crea la edad de oro de los griegos, empieza el mundo manifiesto porque Urano no quería responder por ninguno de los hijos y los enterraba en el Tártaro a medida que iban naciendo, hasta que Gaia desesperada dijo, no más, castre a su padre, le dice a Cronos, a Saturno, y pues Cronos saca su guadaña, castra a Urano, de los genitales que caen al mar nace Afrodita y inicia la edad de oro. Y uno dice, ay, qué bonito, ya arrancó una edad bonita y dorada. Pero resulta que, pues, Cronos sabía lo que había hecho con su padre y tenía miedo que le hicieran lo mismo. Decide entonces comerse a toda su progenie, a todos sus hijos, para evitar que lo lleguen a castrar como castraron a su padre, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, Cronos empieza a negar. Eso es algo así como cuando buscamos en la imagen de un Mesías, de un Salvador, que nos salve de esta situación económica, social, política, aparece ese dictador que castra a Urano, pero inmediatamente empieza a reprimir todo lo que sigue de ahí para abajo y se vuelve el mismo autócrata, igualito que Urano, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, su esposa Rea, la esposa de Saturno, dice, no me aguanto esto, esconde a un bebé, lo esconde en el monte, donde una cabra maltea lo empieza a cuidar y a amamantar, ¿sí? Y le da unas piedras a Saturno para que crea que se come a su hijo. Él se come las piedras creyendo que ya no hay problema y ese niño crece y cuando crece y se vuelve lo suficientemente fuerte, se enfrenta, se confronta con su padre. Zeus, hijo de Cronos, se confronta con su padre Cronos y hace la titanomaquia, es decir, la guerra de titanes, que es una guerra que dice la mitología que duró por más de 10 años, que fue totalmente sangrienta y que polarizó. Entonces, los titanes se aliaron por un lado, los dioses por otro lado, y empezó la guerra en donde Prometeo, que era un titán, dijo, uy, yo no sé si quedarme en este bando o en este, pero como era el previsor, decidió hacerse del lado de Zeus y ayudó a ganar la guerra. Pero fíjate que ahí no termina la historia, porque uno diría, bueno, ya, entonces Júpiter derrocó a Saturno, hizo vomitar a todos sus hermanos, hizo el Olimpo, hizo el inframundo, hizo todo el tema, pero también Júpiter llevaba una carga y sabía que cualquiera de sus hijos lo podría llegar a destronar como generación tras generación. Entonces lo que se dice es que finalmente el destronar de Zeus viene a ser con lo judeocristiano, con la imagen de Cristo, porque Cristo es hombre y Dios. Entonces ya la combinación que destrona todos los ritos paganos y las religiones paganas para hacer una religión, digamos, de Occidente como la más generalizada, no la única, por supuesto. Pero lo que quiero mostrar con este mito es que sigue la secuencia. ¿Sí? En el destrono de esas situaciones. Ahora bien, lo que también quiero mostrar con esto es que esos procesos son críticos, son caóticos. Cuando hay una cuadratura Júpiter-Saturno es como si se pusiera a prueba toda esa titanomaquia e incluso la mitología pasa a ser realidad. Entonces es curioso constatar cómo en este momento hay tremendas figuras de poder, como si fuera un Zeus o como si fuera un Cronos, haciendo de las suyas, tensionando la situación y hasta dónde vamos a esperar a que ellos solucionen, porque la titanomaquia se termina solucionando es por el héroe. Y si lo miramos en el tiempo y con lo que contaba de la imagen de Jesús, ¿qué significa? Pues que el ser humano tiene que empoderarse también de un proceso interno para empezar a encontrar soluciones desde adentro y no tanto desde afuera. O sea, es el nacimiento del héroe, de cada uno de nosotros, la conciencia que hagamos no en la proyección y en la crítica de situaciones hacia afuera, sino cómo estas situaciones están tocando mi familia, mi núcleo, mis decisiones, mi visión de vida,
¿Qué tanto yo estoy vendiéndole todo el tiempo mi alma al diablo, por ejemplo, poniéndolo en términos de Júpiter-Saturno, dejando de hacer mi visión, mi dirección, lo que me da sentido, en pro solamente de tener un status quo? ¿O qué tanto estoy polarizado totalmente a una visión de vida sin tener en cuenta la parte práctica y eficiente del hacer, ¿no? Entonces, yo pienso que estas configuraciones que vemos en noticias y que son tan impactantes, el objetivo final es identificar a cada uno de nosotros cómo estamos realizando, no tanto a nivel público y político y social, que ahí no tenemos nada que hacer a menos de que seamos una persona muy influyente, pero sí podemos hacer a nivel de nuestra casa cómo estos conflictos se están expresando en nuestra propia realidad y cómo, empezándole a dar soluciones desde casa, empezamos a generar de pronto una masa crítica que realmente logre generar una conciencia social y colectiva, pero no es saliendo, digamos, a combatir algo que afuera no hay cómo. O sea, no tenemos poder ni control. El único poder y control lo tenemos es en casa, adentro, en el corazón, en nuestra conciencia y nuestra inconsciencia, ¿no? Mira que es como los trabajos, Juan, esta introducción que tú dices cuando éramos niños y nos hacían ver una película. Entonces veíamos una película y nos quedaba de tarea hacer un ensayo. Entonces mire la película, mire afuera, mire lo que está pasando y de acuerdo a eso traiga su ensayo mañana y tráigalo con una moraleja, ¿sí? Llevado a un punto de crecimiento y demás. Y nos íbamos con esas imágenes impactantes de lo que había sido la serie o lo que la profesora, la maestra nos hubiera mostrado a nosotros. Ahora está de película porque las imágenes las tenemos vivas, las imágenes están afuera. Sí, lo que tú dices, el escenario es muy Saturno en Aries. Eh, Referenciábamos programas atrás cuando hablábamos acerca de Saturno en Aries, utilicé un término que decíamos el tiro en la cabeza que lo explicaba desde el punto de vista que es el tiro en la cabeza, el despertar, el que se siente y es ese cimbroneo, que aunque Júpiter iba a entrar a Cáncer, decíamos en aquel momento, y era mucha flor y mucho bombo, que sí lo es de una parte, pero es lo que no estamos viendo, es lo que ahorita no se ve, ahorita no se muestra. De una manera externa, no se muestra, sino como veníamos trabajando programa tras programa, que exige que a través de esa bala en la cabeza, para todos, lo digo que esto lo recreamos mucho antes de cualquier suceso, fue el término que se le dio para tratar de conectar un poco con lo que Saturno puede exigir en Aries en cada uno de nosotros. Cómo representar desde el inicio y cómo empezar a ser conscientes también que en el fondo tiene una gran fortuna, porque en el fondo también este Saturno en Aries, Juan, con todo lo que tú hablabas de la introducción que diste en todo lo que es la mitología, pues también nos va poniendo de presente que parte del infierno, de lo inferior, y que el infierno siempre logra aterrizarnos y aterra un poco hablar de eso, pues está aquí. Como que miramos afuera y también Saturno nos va mostrando unas imágenes y nos dice cualquier experiencia terrible, nauseabunda, virus, energías, lucha de poderes, lucha de poderes de quitarle al otro, todas las actividades más nauseabundas que se puedan vivir están configuradas en un planeta llamado globo terrestre, que es donde usted habita. Entonces, como que también nos aterriza al haber salido de Pisces, nos viene aterrizando de que es parte de cómo aprender a asumir esa misma sombra o esa parte egoica que nace dentro de cada uno de nosotros. Y ahora la tarea, como la maestra que nos dejaba esa cinta, es empezar a hacer todo el trabajo individual de que al reproducir todas estas imágenes, cuál es esa guerra que se conecta y que cada uno de nosotros estamos viviendo, porque una cosa es como la guerra de afuera y una guerra del mundo y del torpedo y por aquí va la bala y por allá va el otro meteorito y por allí va este y por allí va, o sea, en todas las escalas, es como si Júpiter también estuviera en esa cuadratura mostrando las distintas, el distinto armamento y el distinto arsenal, tanto de manera muy pequeña, muy micro, como hasta mejor dicho, la última tecnología que pueda llegar a tener un país o algo en un tema nuclear o algo así, a escala masiva, una destrucción a escala masiva.
como que nos deja ver todo ese abanico de posibilidades en las mil formas en las que puede existir una destrucción a escala masiva. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Empezar con esas imágenes, con esa cinta, que aquí no es la que la maestra nos está poniendo en el televisor, sino aquí es la que estamos viviendo afuera y la que vemos todos, cómo se relaciona con la guerra interna, porque todos estamos viviendo claramente una guerra interna. Para que estemos reflejando eso, pues hay una guerra interna. ¿Cuál es mi guerra interna? ¿Cuál es la guerra que yo en este momento estoy librando conmigo mismo? ¿Cuál es mi guerra interior? ¿Qué es lo que me está dando guerra? Esa palabra que uno utiliza, ¿cuál es la guerra? Que no necesariamente tiene que tener un tema con lo que vemos afuera, sino es la guerra de emociones, la guerra de hasta dónde lo estoy llevando yo, la guerra de un matrimonio, la guerra de un trabajo, la guerra de algo que todavía no he podido tener, sacar ese héroe dentro de nosotros y estamos en ese conflicto y ahí está la representación misma de lo que vemos en el exterior. ¿Mm? Qué bonito esto que mencionas, Javier, esto de dónde está la guerra. ¿Sí? Fíjate que la guerra interior eh, con Júpiter y Saturno es la guerra entre lo sensorial, práctico, eficiente, concreto, versus lo intuitivo, fe, esperanza, visión, imaginación. ¿Sí? Cuando yo estoy trabajando desde Júpiter, mi fe y mi imaginación es tan real y tan tangible como el dinero, la casa y el coche que me da Saturno. Son dos formas de atravesar la vida. Unas personas se van por Saturno en pro de la acumulación y la ejecución de la vida con hechos, y otras se van por el camino de la fe, la imaginación, la dirección, el arte, la literatura, la poesía, la religión, bueno, todo el camino jupiteriano, ¿sí? Cuando están en cuadratura entran en conflicto. Estos dos titanes, ¿sí? Eh, son fuerzas de la psique humana que se llaman cronocratores, que son los cratores, creadores del cronos, del tiempo humano. O sea, nosotros nos dirigimos a la vida por esa dirección que estos dos planetas van gestando mutuamente. Estas gestaciones se tienen ritmos de 20 años. Cada vez que Júpiter se encuentra con Saturno, entran en unos grandes ritmos. Entonces, ¿dónde está la guerra? La guerra parte desde la última conjunción que tuvimos de Júpiter con Saturno en el primer signo de aire, cambiando de ciclo de 200 años. Esta cuadratura por eso tiene tanta trascendencia, porque en los últimos 200 años que se hacían las conjunciones en tierra, pues las cuadraturas eran conocidas. Eran una guerra que ya sabíamos de qué iban y para dónde va y todo y cómo es que se manejaban, ¿sí? Pero como hay un cambio en el 2020, en diciembre del 2020, cuando se veía la estrella de Belén al occidente, que todo el mundo hablaba de que la conjunción que cambiaba la vida y que no sé qué, pues claro que nos cambió profundamente. Aquellas personas que no hacían una compra por internet les tocó, aquellos que, terapeutas, psicólogos que decían yo no me animo nunca a hacer una consulta virtual, pues terminamos haciendo consulta virtual porque no había de otra forma, gracias a todo lo sucedido en pandemia y demás. Y esa conjunción en este momento se pone en evidencia con la cuadratura creciente. Y aunque la hemos tenido, esta cuadratura creciente durante el 2024, la tuvimos con un Saturno en retro o con un Júpiter en retro y en signos mutables, que permitía de pronto una acomodación. La mutabilidad siempre es camaleónica, ¿sí? Mientras que esta última cuadratura que se hace de Júpiter con Saturno está en cardinal, está en unos signos que son totalmente contundentes y que lo que está mostrando y poniendo en evidencia es qué partido yo voy a tomar con los procesos de cambio y transformación que sucedieron en el 2020. Voy a seguir tomando el partido del status quo, vendiendo el alma al diablo, en pro solamente de lo que debería ser moral y socialmente con Saturno, o me voy a trasladar totalmente a Júpiter y me voy a ir con valentía solo en pro de mis ideas, sin ver absolutamente y negándome con una ciega fe
hacia algo y negándome de la practicidad de las cosas. Entonces, estas mismas guerras que están sucediendo afuera están sucediendo en nuestro interior con relaciones, con las situaciones laborales, con situaciones familiares. Y claro, lo más fácil es simplemente criticar lo que hace un líder político afuera y decir es el colmo que hagan esto y aquello, y no ver que en mi casa tengo tal vez hasta el mismo conflicto y con la misma belicosidad y hasta peor, porque como es en el hogar, no me doy ni cuenta, estoy totalmente ciego al respecto. Y qué interesante utilizar estos momentos de la cuadratura para ver qué tanto estoy sacrificando mi vida y mi dirección o qué tanto estoy con una fe ciega sin ver la realidad de la vida que realmente tengo con los hechos que me están rodeando para tomar acciones contundentes. En cualquiera de estos casos, el conflicto lo que está haciendo es generando una capacidad de dirección, que es lo que va a terminar haciendo cuando Júpiter salga de la cuadratura y se libera. Lo que nos dice la mitología es que ahí él ordena, reordena el mundo, hay un reordenamiento de las cosas y pone el Olimpo, el inframundo, a sus hermanos, a cada uno lo pone a dirigir una zona, eh, y hay un reordenamiento, pero sin el conflicto es muy difícil darnos cuenta del valor que tienen las cosas, las personas, las situaciones. De ahí que estos son unos momentos crudos, pero importantísimos para la expansión que ya viene con ese Júpiter en exaltación en Cáncer. Que incluso el caos o el conflicto es la oportunidad de ver el nudo, de ver dónde es que dónde es que se cruzan distintas fuentes, dónde se forma ese nudo, y también sale el héroe, lo que tú mencionabas ahora, de cómo vamos a solucionar esto. Pero si no hay un punto de encuentro, si no hay una unión, si no hay un nudo que resolver, si no hay un conflicto el que se supone se debe atender, seguimos en esa parte que es el despertar. Por eso se siente tanto, porque los últimos 2 años, 3 años hemos tenido un Saturno en Piscis, donde estaba casi que invalidado. Es una zona donde no puede hacer mucho y se siente más de adentro hacia afuera. Sabíamos hace 2, 3 años que algo iba a pasar o que algo estaba pasando, pero no era fácil verlo, no era fácil como identificarlo. Ya un Saturno en Aries es de los primeros que empieza a conectar con el tiempo, que si lo vamos a relacionar en una recta, que es donde se desarrolla finalmente, Juan, la experiencia humana, pues Júpiter que nos hace creer en Cáncer que hay mucho, hay bastante, que tenemos bastante tiempo. Y Saturno quizás de una manera muy fatalista en Aries y muy, como tú lo mencionabas, muy védica, muy bélica, con todos estos adornos que le pone, hasta dónde nosotros creemos que Júpiter en Cáncer hay más tiempo para qué. O sea, hasta dónde estoy esperando que llegue en 5 años. O sea, programo mi hoy que difícilmente con las imágenes que hay, con el escenario que hay, es como Saturno aterrizarnos en ese Aries de decir, hasta dónde te atreves a hacer planes, ¿no? Porque todos indiscutiblemente nos llevamos como raza humana a hacer planes. ¿Hasta dónde los planes que hice hace 5, 6, 7 años me están sirviendo de fundamento hoy y mañana se ocurre algo y tengo que moverme? O mañana sale algo nuevo y me bota abajo mis planes y mis proyectos de hace 4 o 5 años de tal cosa y resulta que ahora, ¿qué es lo que estamos viendo, no? En general, hasta dónde lo que se hizo muy planeado hace 5 o 6 años, hoy la vida me está diciendo, pues le quedó hermoso. Saturno en Aries dice, le quedó divino, ¿no? Y eso pensaste en todo, claro, acá, allá, no, no, se lleva el Oscar, se lo lleva rotundamente. Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees, no? ¿Hasta dónde todo esto se cambia y se evoca? Y volvemos a lo mismo, hasta dónde tenemos la sensación de que podemos hacer planes a futuro y que van a seguir. O sea, ¿realmente valdría la pena en este momento hacer planes a 3 años? ¿A 2 años? ¿O debo reevaluar el tiempo? Saturno en Aries, cuadratura, Júpiter, Cáncer, lo que no vemos. Se necesita reevaluar cómo me estoy administrando hoy, porque no sé si mañana, no sé si haya un mañana. Y es fatalista, porque realista, pero a la vez fatalista, porque no nos gusta desde el punto de vista egoico hablar así.
Es lo único real, pero cuando tocamos esos puntos, Juan, se vuelve como, ay, ¿estás deprimido o que tienes algo? ¿Estás triste? No, cómete un helado, sube el azúcar. Cuando es lo real, es lo real. Entonces, ante estas medidas tan extremas, ante tanta guerra, no la de afuera, la interna, ante tanta guerra interna, ¿cómo voy a modificar mi cronograma? ¿Cómo voy a modificar el tiempo y aterrizar más al hoy? Ante situaciones extremas, medidas extremas. Realmente, si no tengo más tiempo mañana, ¿qué me faltó por hacer? Porque por eso Saturno en Aries también da mucha conciencia del tiempo. Yo le machuco mucho al tiempo porque ahí es donde lo siento marcado en esa cuadratura, porque lo primero que afecta, Juan, es el tiempo. Júpiter, date cuenta que Júpiter es esa expansión que nos puede llevar también a, ¿cuál es el afán? No hay afán, o sea, disfrutemos Júpiter en Cáncer, esto hay mucho, espérate. No pasa nada, mira, hace 10 años yo hice tal cosa así, mira, y siempre a mirar atrás, que es como que Júpiter me da esa visión, pero Saturno en Aries es el que nos está diciendo, no cuentes con eso, o sea, tómalo como un regalo de la vida, pero no cuentes con un tiempo extra, cuenta mínimamente con el de hoy. Hoy, ¿qué tiempo tienes? Entonces, ¿cómo podemos ser fatalistas con nosotros mismos en nuestra propia guerra? ¿Qué pasaría si mañana ya no hay tiempo de cómo me siento yo frente a esta situación? Cada uno de nosotros ubiquemos nuestra guerra interior. ¿Qué es lo que me está dando guerra en este momento? Ah, me está dando guerra esta situación con mamá, con papá, con lo que sea, económica, pareja, lo que fuera. ¿Cuál es la guerra interna? ¿Y qué pasaría si en 3 días se acaba el tiempo? Fatalista, fatalista, pasó algo y se acabó. Vámonos a lo fatal. ¿Quedas satisfecho con lo que empleaste estos 2, 3 días? ¿O pasarías a esta cuadratura de decir, lástima que debí haber aprovechado, debí haber hecho, lástima que debí haberme movido, debí haber tal cosa, debí haber tal otra? Entonces eso nos lleva a decir, debo actuar, Saturno en Aries, debo actuar. No es tampoco relajarme Júpiter en Cáncer en que tengo mucho tiempo, tampoco es quedarme en la frustración de que no puedo hacer absolutamente nada hoy porque Juan, ¿cómo soluciono mi vida en un día? Eso es un absurdo. Entonces tampoco es fatalista Saturno en que tiene que ser, sino busquemos ese punto medio y el punto medio entre no poder hacer nada y poderlo hacer todo porque tengo todo el tiempo del mundo, el punto medio es el aquí y el ahora, porque es con lo que sí tengo en este momento a la mano. No me estoy yendo ni a lo Júpiter, ni siquiera estoy contando con la próxima semana, pero tampoco estoy pretendiendo que no hay nada que hacer. Ya, Saturno en Aries, ya se acabó todo esto, apaguemos. Sino es el hoy, cómo estoy administrando el hoy. O sea, hoy sí, porque eso es clave. Eso es clave al momento de resolver y encontrar la guerra, Juan, dentro de nosotros, saber qué puedo hacer hoy, así sea poco, pero puedo hacer hoy. Y es muy frustrante cuando miramos hacia atrás porque sobre el ayer, sobre el atrás ya no podemos hacer y sobre el futuro genera ansiedad. Y más con el cuadro tan bélico que hay. Entonces, en el aquí, en el ahora, lo tengo en las manos. Bueno, pues voy a aprovechar esto, voy a hacer esto, ¿no? Más cerca, está más cerca de ejecutarse. Así sea poco. Javier, me ha encantado este análisis que acabas de hacer porque todo lo que entra en el grado cero de Aries inicia ciclo y todo lo que entra ahí es visible. ¿Sí? O sea, todo lo que entra en signos de fuego se vuelve asequible a la conciencia. ¿Sí? Es decir, tú no dejas una vela encendida y te vas de paseo, que se te incendia la casa. O sea, donde hay fuego necesitas tener conciencia y presencia. ¿Sí? Entonces, el hecho de que Saturno entre en el grado cero de Aries es como si la vida estuviera diciendo, oye, ¿recuerdas que el tiempo existe? ¿Recuerdas que el tiempo cuenta? ¿Sí? Y que como cuenta las cosas, todo lo que inicia tiene un final. Entonces, si tú no lo aprovechas en un momento determinado con presencia, cuando vas a ver ya no existe. ¿Sí? Esto es aplicable para todo, para las relaciones, para la vida, para las cosas que compramos, ¿sí? Para todo en general. Eh, el hecho de que esté en esa cuadratura, como bien lo mencionas, Javier, nos aterriza en presencia, porque si yo me doy cuenta
El tiempo puede correr, que mi salud se va, que mi juventud se va, que, que las cosas materiales son perecederas. Eso hace que vuelva al presente y diga, pero aquí está en este momento y lo puedo disfrutar. ¿Sí? Es como lo que sucede normalmente en pareja. Damos por hecho que existe siempre la pareja porque ya nos casamos, porque ya tenemos unos hijos, porque tenemos intereses en común. Damos por hecho todo eso, ¿no? Pero es que con Saturno eso también puede tener final. ¿Y qué tal, no sé, o un diagnóstico, una enfermedad, o simplemente que mi pareja se enamora de otra persona o le aparece una nueva posibilidad, o simplemente se acabó? ¿Y por qué no disfrutar este instante y este momento que tenemos juntos? Como si fuera el último de nuestra vida, como si fuera y es que es más, es que es así, lo único que existe es el presente. Pasado ya pasó y está solamente en un recuerdo y en una imaginación. Futuro es llena de ansiedad porque ni siquiera tenemos las herramientas para solucionarlo. Y estamos aquí y ahora. Entonces, tal vez el recordatorio con estas cuadraturas y con la guerra que tú estás diciendo, ¿cómo está mi guerra? ¿En qué me está dando guerra en este instante? ¿Sí? En eso es como pararnos un momento y hoy, no tanto esta guerra que estoy tratando de librar por un futuro mejor o por una venganza de un pasado, sino con este presente que tengo hoy, ¿cómo puedo vivir esto que me propone la vida en este instante? Entonces, Saturno en Aries está diciendo el cuento, el tiempo cuenta, ¿sí? Y cuánto vas a sacrificar de ti, de Júpiter, de tu visión, por estarte evaluando y mirando con ojos que no son tuyos, con ojos de tu familia, con ojos de tu mamá, de tu status quo, de lo social, o cuánto vas a utilizar de estos recursos con los que cuentas para hacer tu vida. Es curioso constatar, Javier, cómo en estos días pasaron en las noticias el valor de cada misil, ¿no? O el valor de cada contramisil también, ¿no? Y estamos hablando de millones de dólares, de euros, en donde esto significa que hay como una abundancia de recursos totales que terminamos utilizándolos y focalizándolos, es que para tener la razón, ¿sí? O sea, pasemos esto de lo social a lo psicológico y a lo particular. Tal vez en este momento tenemos una serie de recursos, de emociones, de economía o de ideas que terminamos utilizando tal vez para seguir enranchándonos en nuestra razón o en una visión fanática o en un hacer absurdo y negando lo que somos. Entonces, ¿qué tal si más bien utilizamos todos estos recursos para hacer una reconstrucción de nuestro presente? Para focalizarnos y decir, en esta guerra en que estoy metido yo internamente, ya quiero ser feliz o tener la razón. O sea, quiero acabar con todo lo que está afuera o me entrego más bien a empatizar con lo que me está pasando y a verlo desde otro ángulo, ¿no? Y utilizar los recursos de otra manera. Ujú. Y esa es la parte esa es la otra parte de la mediación, de cuál es la guerra que quiero, que quiero ganar, que muchas veces la guerra es la que nosotros mismos hemos venido armando inconscientemente por un propósito de algo, o por un propósito de hacer algo. Y me gusta esa frase que tú dices, el tema de en qué momento se termina, de lograr identificar también con esta parte, en qué momento debo dar final a algo, en qué momento es sano y no desde el punto de vista de derrota, sino por el contrario, un punto de vista muy de creación y muy de asumir que llegó un tiempo donde ya le correspondía soltar. Por eso muchas veces se dice que la mejor guerra es la que no se da. La mejor guerra es la que no se logra llevar a cabo, pero que sí nos deja con toda esta enseñanza que se tiene ahora. Mira también que en esta parte de justo se da, llama mucho la atención viéndolo desde acá, que se da mucho en una zona cáncer y en Aries, que todo lo que pasa en cáncer y todo lo que pasa en Aries pues relaciona mucho la forma de pensar, la dirección que tenemos en nuestra vida y la emoción que le ponemos, el combustible, porque
Es emocionante. Si tú te das cuenta, hay mucho recurso de emoción. Eso sí se siente. Yo creo que lo que más se ve de Júpiter ahora en Cáncer es la emoción con la que están ocurriendo las cosas. Si miras la emoción de lo que está pasando desde la emoción que habla cada uno y grita cada uno en todo sentido, es que hay tantos ejemplos afuera, o sea, están ocurriendo tantos ejemplos tanto de países, como lo mencionabas tú, como de líderes políticos en muchos lugares, no solamente Colombia, sino en muchos sitios. Lo que se activa en un proyectil, pero lo que se activa en un misil a escala masiva, o sea, es como Saturno desde lo más pequeño y Júpiter mostrando también lo más grande, como que el mundo mostrando todo el arsenal. Y dentro de nuestra propia experiencia de vida, ¿cuál es el arsenal? ¿Cuál es el arsenal que cotidianamente tenemos? Y que el arsenal pueden ser palabras, el arsenal pueden ser actos, el arsenal, nuestro propio arsenal puede ser eso, puede ser el tema emocional de cómo ataco, cuál es la forma de atacar, cómo me estoy defendiendo en esta guerra, cuál es mi misil. ¿Cuál es el misil que yo utilizo día con día? Puede ser una palabra, puede ser un acto, puede ser una ignorancia, puede ser... ¿Cuál es esa parte? Si esto no lo traemos a la psique, si no lo traemos esto a la parte psicológica y nos quedamos en el afuera, la respuesta y solo va a haber una banca, solo va a haber una silla que se llama víctima. Si vemos esto hacia afuera como está, no hay otra alternativa que es quedarnos apoltronados en la víctima, porque no hay más. Si lo vemos desde cómo pasa afuera, sin vincularnos dentro del proceso, pues no hay otra alternativa que somos la víctima y esperemos a ver quién aparece. Pero si llevamos todo eso y concatenamos todo esto con el adentro, empezamos a comprender la sinergia de cómo y cuál es el armamento, cuáles son los misiles que nosotros estamos utilizando día con día. Uno que yo he sentido, que he tocado mucho acá, es el tema de la rapidez, de la velocidad, porque si hay cierta irritación en el ambiente a la velocidad, incluso por el mismo afán de huir, por el mismo afán de escape. Ya la impaciencia de lo que pueda estar. ¿Dónde está la impaciencia? Que es típico de estas cuadraturas y sobre todo desde la punta ariana, ¿no? Que Aries de por sí es eso, le gusta ya y se está dando muchas cosas y con Marte en Leo que le... Todavía yo siento que cuando ya Marte entra en Virgo baja un poco y da más espacio para procesar la velocidad, pero así como están las cosas es como la inmediatez de lo que... Y de lo fatalista, ya pasó esto, ya ocurrió lo otro, los medios también los vemos así, última hora, y esto es lo último, imagínense, y ya como que dan por sentado desde un punto de vista de esto ya quedó así, como que es el final, ¿no? Sí, sí, Javier. Ahora que iniciaste esta parte, hablabas del tiempo que como que ya llega, ¿no? Como que hay términos. Hay algo que me parece muy interesante que se trabaja con la función saturnina y son los ritos de iniciación, los ritos de paso. Fíjate cómo cada vez que Saturno hace aspecto a su propio punto natal, que es cada más o menos cada 7 años y medio, está pidiendo que haga el niño el rito, por ejemplo, a los 7 años de empezarse a vestir solo, a los 14 de tener sus amigos de adolescencia fuerte, a los 21 de empezar a tener un trabajo, un ingreso, a los 28, 27, 28 a 30 años, la persona se ve impulsada a tener su territorio. O sea, son ritos de paso. Saturno siempre nos invita al rito de la maduración, de entrar en una adultez, de entrar aprender a responder por mí mismo. Respondo vistiéndome solo, respondo con mis amigos, respondo con mi trabajo, con mi forma de mantenerme y de sostenerme. Y esos ritos de iniciación y de paso, cuando Saturno se pone tan en evidencia con una conjunción con Neptuno y una cuadratura con Júpiter, los dos regentes de Piscis, los dos regentes del misterio, es como si estuviéramos haciendo un rito de paso con algo trascendente, con algo que no tiene que ver con la estructura humana, no tiene que ver con las estructuras egoicas. Tal vez todos estos procesos están buscando
que pueda aterrizar algo que nos supera, algo que está más allá. Eh, y por eso, digamos, la complejidad del momento, ¿sí? Porque no solamente es una cuadratura creciente de un nuevo paradigma, Júpiter-Saturno en el grado cero de Acuario, de un nuevo paradigma en donde los paradigmas se rompen, sino que también es Saturno-Neptuno, que es, voy a traer sustancia del misterio a la concepción humana. ¿Sí? Entonces esto hace que no tengamos capacidades de respuesta hacia tantas cosas nuevas. Y la forma que tenemos como seres humanos de reaccionar a la novedad y a lo que es tan difícil, tan incomprensible, es con defensa, con guerra, con lucha, ¿sí? Porque en general esto lo que está pidiendo es entrar en una nueva etapa con una visión diferente. Y tal vez todas las guerras y todo lo que está sucediendo alrededor nos terminen mostrando dolorosamente con hechos la importancia de cambiar el punto focal, cambiar los paradigmas viejos para renovar los nuevos. ¿Mm? Esto fue como esto fue durante pandemia, ¿no, Juan? Esto fue 2020, más o menos, la conjunción entre Diciembre. Saturno-Júpiter, grado cero en Acuario, que fue visible y era el show mediático y las noticias y que bueno, esta noche podremos salir a ver la conjunción de las estrellas y yo recuerdo que para ese momento estaba en México y se podía ver desde los edificios más altos, entonces que salir a mirar y se hablaba mucho de, claro, los movimientos sinuosos que va haciendo Saturno y va haciendo Júpiter y los movimientos que se hacen, que desde ahí se hablaba de, bueno, y al otro día ya, normal, un día normal. Entonces, qué era tanta historia de Júpiter y Saturno? Pero ahora estos dos que hicieron un plan y orquestaron un plan energético que lo iban contando a la humanidad desde ahí, pues era preparando todo lo que iba a hacer en los distintos desplazamientos para llegar justo a esta fecha, justo a junio 2025, es 5 años después donde ya se ponen ahora sí a mostrar realmente qué es lo que había dentro de cada uno. Digamos que ahí lo hicieron, ahí lo pudimos percibir con una guerra, porque fue una guerra tan interna que nos llevó a hacinarnos y darnos cuenta que se supone deberíamos estar más a salvo estando en casa. Y es cuando los temas de hogar y los temas de familia y los temas de violencia familiar más explotaron. El índice más alto de divorcios fue en pandemia, en este 2020. Ahora no es un confinamiento en el sentido de, sino más psíquico, lo que tú mencionas, más neptuniano, más de fe, más de cómo está todo el andamiaje dentro de mí, cómo está toda la estructura dentro de nosotros para el nuevo tiempo que vuelve a venir. Yo creo que estamos en lo más tenso, ¿no, Juan? Porque esto se va, Neptuno y Saturno empiezan a retrogradar hasta el otro mes. Entonces, quizás la retrogradación pues logre frenar un poco, anestesiar un poquito, que esto va a ser para 13 de julio, o sea, todavía tenemos un mes larguito, Es, unas 4 semanas de tensión donde va a seguir avanzando como va y más, con tendencia más, y Saturno empieza a retrogradar, que se frena, podemos tomar un Saturno que se frena no para acabarse, sino se frena en el sentido de que toma un respiro, pero Júpiter le va a agarrar ventaja en ese respiro. Entonces, qué digamos fortuna. que si lo vemos desde el punto de vista muy astrológico, estamos como a un mes, 4 semanas de lo mismo y con tendencias a más. Mm. Y Javier, recordar también que la entrada de Neptuno en Aries haciendo un nuevo ciclo, eh, nos habla de la conexión con el misterio desde otros puntos de vista alternativos. Por ejemplo, hace 164 años, la única conexión con el misterio que teníamos eran sacerdotes y brujas. Posteriormente, a raíz de la entrada de Neptuno en Aries hace 164 años, pues nacieron todos los precursores de la psicología y se abrió la posibilidad de tener la conexión con el misterio a través de la ciencia
del estudio del humanismo. ¿Sí? Y en este momento está entrando Neptuno nuevamente en Aries y seguramente está naciendo ya otra posibilidad, tal vez con la física cuántica o con otra serie de experimentos sociales y también de meditaciones y de cosas que abran la posibilidad para encontrar otro nuevo recurso que nos permita tener ese contacto con el misterio. Em, Eso, además, sumado a que está Saturno ahí, que está diciendo tenemos la urgencia de aterrizar esa conexión con el misterio e incluso para sobrevivir, como si fuera, ya no hay más tiempo, algo así como Saturno, Neptuno, ¿sí? Entonces, seguramente el avance tecnológico y ahora que entre Urano en Géminis, nos va a ayudar de pronto a tener algún atisbo de algo que sorprenda a nivel humano el proceso de esa conexión con el misterio. Esto por un lado, pero por otro lado también otra de las cosas que trajo Neptuno en Aries hace 160 y pico de años fue también que la esclavitud se abolió, empezaron a generarse unas nuevas leyes con derecho a que el ser humano no tenía por qué ser esclavizado. Y en este momento yo creo que en esta nueva ronda es una buena oportunidad para ver toda la esclavización que tengo de mis complejos infantiles, familiares y demás, y cómo tal vez entrar a analizar la psique y verla como algo serio, Saturno, Neptuno, y empezar a ver que toda la expresión de mi vida muchas veces es tan compulsiva por todos los complejos infantiles que cargo y complejos del pasado, que hasta dónde sigo siendo esclavo del pasado y de todas estas situaciones. Y tal vez esta cuadratura Júpiter con Neptuno y con Saturno ayude a través de estos conflictos internos y externos a visibilizar dónde está esa esclavitud de la psique. ¿Cómo estoy haciendo para repetir mi vida una y otra vez? Termino en una relación y vuelvo a la misma relación, distinto nombre, pero los mismos componentes. Termino una vida familiar y me caso y termino viviendo el mismo infierno que cuando estaba con mi papá y con mi mamá. ¿Y por qué sigo subordinado a esta esclavitud de la psique? Entonces, tal vez todos estos procesos de la guerra en este instante me cimbroneen, me hagan despertar de lo que hay y poderlo visibilizar es ya el camino para empezarlo a trabajar. El problema con cualquier conflicto psicológico es no verlo, no entenderlo, no creer que eso me puede pasar a mí, no creer que estoy metido en ese complejo familiar, personal, y entonces no tengo con qué trabajarlo. Y los conflictos lo que hacen es, como suben el volumen de las situaciones, poner las cosas tan críticas que se visibilizan. Y al visibilizarlas, puedo llegar a encontrar una solución a un problema. Momento de la cuadratura, momento de tensión, momento de buscar ese punto medio, ese negociador, de cómo voy a empezar a negociar conmigo mismo para no caer en eso de polarizarnos en la guerra que cada uno, o el reto. A lo mejor no lo vean como guerra, pero sí un reto, porque pueda también que alguien lo esté diciendo, no, he tenido peores situaciones, pero como el reto del momento, ¿cuál es el reto del momento y dónde debo buscar y buscar ese punto medio que me permite negociar y aprender de esta? Mira que hay otro tema ahora que mencionabas Saturno, Neptuno y me gustó este punto donde tú dices las nuevas formas de conectar con el misterio a través de Saturno conjunción Neptuno en ese grado cero de Aries. Desde ahí. Creo también que la falsa idea que se ha hecho acerca de lo que es el planeta en sí, eh, llevarlo muy a Júpiter, llevarlo muy a Júpiter en Cáncer, de que obligatoriamente debemos estar todo el tiempo felices y solamente pasarnos cosas muy Júpiter en Cáncer. Todo el tiempo debo estar feliz, todo el tiempo debe ser perfecto, todo el tiempo esa idea y esa sensación de que a mí en la vida pues me tiene que ir bien.
Saturno conjunción Neptuno es como que es también ese momento, Juan, de aterrizarnos en el punto de decir, es un planeta y es un planeta depredador, con usted o sin usted. Que a veces siento yo que si tomamos e incluimos eso dentro de nuestro cotidiano vivir, nos aterriza en un punto de, no es que desaparezcan las cosas, no, sino nos aterriza en el tema de, pues sí, estoy en una escuela llamada vida, estoy en un aprendizaje constante. Este planeta es depredador desde antes del humano. Este planeta es como es, no por el humano, este planeta es su esencia, es la esencia de lo carnívoro, es la esencia de los mamíferos, es la esencia de cómo se da la cadena alimenticia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el león porque se come la cebra? Es ese punto de que somos parte de esa evolución y ya como que a estos niveles 2025 se nos olvidó en dónde estamos parados. Entonces, nos lleva a ese punto de que es repetir en ciclos distintos, en una espiral de ciclos distintos y pretendiendo que esto se vuelva vaporoso y se vuelva espiritual. Y Neptuno en Aries trabajando en conjunción con Saturno de decir, no, esto va a seguir siendo planeta y el planeta va a seguir siendo planeta porque es el lugar y es la atmósfera, es la atmósfera justamente diseñada para vivir todas aquellas experiencias de el grande, el chico, de la competencia, de ¿cuándo acabaremos con esto? No, no se va a acabar. Es el escenario de como cuando entras, insisto, a un cuadro de pintura en la escuela y entras tú, Juan, y entonces si ves y dices, pero Javier, mira, mira todas esas manos de colores en esta habitación pintada. ¿Cuándo es que este cuarto de pintura va a estar blanco limpio? No, Juan, no va a estar así porque es el cuarto de pintura. Es donde se hacen ensayos, es donde se tiran y por eso ves pinturas, ves pinceles y ves todo así desordenado porque es el cuadro de nunca va a estar con las paredes blancas, porque están aprendiendo a pintar. Creo que Saturno en conjunción con Neptuno también nos dice, a ver, aterricemos de que esto nunca ha sido un paraíso. Y es una idea que volvemos al tema, se escucha fatalista y se escucha como que, ah, entonces rindámonos. No, no es rendirse, es ayudarnos de esa base de decir, sí, esto es así, Juan, este es el tema. Hay cosas más macabras que han sucedido y no se les ha dado la importancia tampoco. O sea, no le hemos dado la importancia y han ocurrido cosas más terribles. Entonces, es como llevar a comprender de la naturaleza, como si Júpiter en Cáncer fuera ese cuadro de un bosque, que ves un bosque en un cuadro, Juan, y tú dices, ay, qué bonito ese cuadro tan hermoso, se ve perfecto, Juan. Júpiter en Cáncer se ve divino. Mira el lobo, mira el leoncito, mira los árboles. Y Saturno, Neptuno en Aries dice, ahora vaya en un bosque de verdad. Ahora métase a un bosque de verdad, no el pintado en la pared, el perfecto, sino vaya, métase a un bosque a ver cómo se siente. Hay bichos, hay mosquitos, es húmedo, hay serpientes y si te pilla una serpiente te pega tu mordisco, estás expuesto al peligro, es el bosque como tal, la noche, enfermedades, te puede pegar un dengue, un simple mosquito te puede generar hasta la muerte. Eso, entonces es como aprender siento que Saturno estamos en un proceso como humanidad donde desconocimos en dónde estamos parados. Se nos olvidó que esto es una selva. Se nos olvidó que este es el mundo de vivir una experiencia de reto y somos parte de ese ecosistema y nos volvimos muy hacia hermoso, hermoso ese bosque, no, perfecto, divino. Pero ahora métete a un bosque de esos de verdad, hay ardillas, hay de todo, y ya interactuar con la fauna, con la flora, la fauna, con la naturaleza, pues ya no es tan, hay que tomar ciertas medidas, ya no es tan bonito como el cuadro. No sé si me hago entender con esto. No, precioso, me encanta esa reflexión. Eso es precisamente la vivencia de Saturno. La vida come vida, la vida se alimenta de vida, siempre ha sido así, ¿sí? Y nosotros como seres humanos a veces se nos olvida y queremos, por ejemplo, erradicar, como decías, el tigre o el jaguar, o, ¿sí? Cuando en realidad después de muchas investigaciones se dieron cuenta, hombre, eso es lo que mantiene la cadena alimenticia. Si quitamos los depredadores de una zona, la cadena alimenticia se muere por completo. El depredador es pieza fundamental de todo el proceso, ¿sí?
Y entonces terminamos también más bien soñando eternas salacunas en donde no pase absolutamente nada y exista siempre una, sí, no sé, unas figuras parentales a propósito hoy del Día del Padre acá en Colombia y creo que en Estados Unidos también. Eternas alacunas en donde exista la figura patriarcal proveedora al 100% y entonces Dios es bueno conmigo si me da todo lo que mi ego quiere y si nunca me pone a luchar y me quita todos los depredadores al lado mío. Sí. Cuando ese bosque que tú dices que se pinta y vaya, viva en el bosque a ver cómo es que es realmente la vida, a ver si no se cuida los mosquitos, si no le da, bueno, todas las enfermedades de la selva, si usted no está atento, aquí hay una boca más grande que se lo va a tragar, no sé. Y es Entonces, completamente natural y biológico. Ahí no, o sea, sí, cómo es de importante esto, Javier, porque sobre todo los que tenemos mucho Neptuno en nuestra carta y todo, estamos como en la eterna añoranza de que aparezca una figura parental, sabia, poderosa, que volvamos a ser los hijos de papi y mami, en donde no volvamos a tener que luchar por absolutamente nada y que me lo den todo, y eso sí sería un padre bueno, ¿no? Eso sí, o sea, de resto, cuando en realidad no hay mejor padre que aquel que busca que sus hijos nunca dependan de él. Es decir, no hay mejor padre. O sea, si tú al final de los tiempos llegas a la gran conclusión de que tus hijos no te necesitan, hiciste un buen trabajo. Pero si llegas a los 50, 60 y 70 años y tu hijo sigue ahí pegado a ti, revalúate el proceso porque entonces sigues pensando en que la vida debería ser esa eterna salacuna en donde haya siempre un proveedor de todo. Y después el proveedor se lo pasamos al Estado y después se lo pasamos al mundo entero, tienen que proveerme como ser humano. Y cuando en realidad Saturno lo que está diciendo es hazte cargo de la vida, de las cosas. Entre la dificultad sea mayor, más virtudes desarrollo, más talentos, más posibilidades y más voy a brillar como individuo. ¿Sí? En la medida en que tengamos más ayuda de los otros, siguen esos otros robándonos la adultez en pro disque del bienestar y del altruismo y me roban la oportunidad de ser adulto por mí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es de importante recopilar que Saturno, Neptuno está haciendo una semilla que el misterio debe desarrollarse con retos, con dificultades, con capacidades para desarrollar en el mundo donde la vida come vida, no en el mundo paralelo, porque en el mundo de la imaginación siempre podemos ser de todo y no. ¿Sí? qué fuerte, Juan, esta parte de esa lacuna, sí. Es fatalista porque suena, puede llegar a sonar así, pero es real. La biología es así. La biología, la mitocondria, la célula es así. Si lo vemos desde todo el mundo microscópico, es así. Nos hace una invitación a regeneración, a que existe esa agresividad, esa tendencia. Entonces también puede ser el mundo recordándonos en este momento, no se les olvide que están viviendo una experiencia humana y todo puede pasar, independientemente de que en este caso, independientemente de que el aullido lo haga el león o el sonido lo diga la jirafa o etcétera, como tantas formas es nuestra propia biología la que se está manifestando también, la propia biología recordándonos lo micro que somos y que es simplemente una experiencia y cómo le damos esa interpretación de reconocer lo vasto, lo selvoso que es la vida humana, lo espeso que es la vida de cada uno de nosotros como experiencia y que nos sirva, volvemos, porque es que por donde lo veamos vaya, y que nos sirva para aprovechar el hoy, aprovechar esos espacios y no dejarle mucho espacio a la agenda del ego, porque con estos tiempos no es como tan, no es como tan de ahí, sino el llamado es más a aterrizarlo, el llamado es más a actuar en presente, ¿no? Y fíjate cómo llama la atención, como cuando en la casa está todo en calma y de un momento algo ocurre, hay un sonido extraño, hay algo raro que llama automáticamente la atención y te levantas del sillín, se te levantas del sofá
y te llamó, te atrapó, ya se activó la alarma, se dañó, algo se descompuso y ese sonido hace que tú seas consciente de que estás en un espacio y de que empiece todo un rollo, ¿no? Todo un proceso. Veamos esto como, oh, se prendieron las alarmas, se prendieron los misiles, se prendieron, ¿cuáles son los misiles que se prendieron? ¿Qué se está activando? ¿Y cómo puedo aprovechar ahorita que tengo este momento, este espacio? Yo siento mucho, Juan, que para esto nos ayuda mucho desde el punto de vista psicológico llevarlo al término. Es algo que me gusta hacer, de hecho, muchas veces en consulta y es llevarlo al término. ¿Cómo te comportarías hoy? ¿Cómo te comportas sabiendo que esto ya no está? ¿Cómo te comportas sabiendo que, vea, esto llamó mi atención? Hablando de tiempo, TikTok ahí llamó la atención. Hey, aquí está. ¿Cómo te comportas sabiendo que ya no estás con esta relación? ¿Te comportarías igual? No, haría esto. ¿Te sentirías cómodo? ¿Cómo te sentirías si esta persona ya no está, si esto ya no sucede, si esto ya no ocurre? Cuando nosotros sentimos, hacemos ese ejercicio de fatalista, de que esto ya se terminó, asumir eso, si la respuesta de tu psique, la respuesta de tu energía interior es tranquilidad, paz, amor, en calma, está genial. Quiere decir que está al día. Pero si algo se activa y algo dice, uy, no, no, sí, durísimo, entonces algo no estoy haciendo o algo estoy haciendo mal. Uy, claro, me arrepentiría. Ah, arrepentiría, ¿qué quiere decir? Que algo no estás ejecutando bien, algo pasa ahí. Ah, no, si me la pones así, la frase que yo escuchaba, ah, no, Javier, si me la pones así, uy, me daría durísimo, te daría durísimo. O sea, eres consciente de que eso te daría durísimo. ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no modificarlo? ¿Cuándo no lo debo modificar? Cuando soy consciente de que no, neutro, sé que eso puede pasar y sí, me parece perfecto. De hecho, quedaría bien, me gustaría que eso pasara. Ah, estás alineado con tiempo. Entonces siento que es el momento también de empezar a reevaluar todos aquellos espacios nuestros de qué pasa si esto se termina, si esto termina, si esta guerra se termina y se acaba, ¿cómo quedo con eso? ¿Satisfecho? ¿Satisfecha? O me quedaría faltando tiempo? Lástima no haber tenido más tiempo para haber ido, para haber hecho, para haber compartido. No, si fuera así, hubiera aprovechado y haría cambios. ¿Por qué no ahora que lo puedes hacer? ¿Por qué no actuarlo ahora? Yo creo que ahí es el llamado. Sonaron las campanas de Saturno. ¿Qué hubo? Pues, bajen a comer. Sí, Algo así. que está servido, que se enfría. Yo creo que es un momento bueno, con una cuadratura en cardinal. No es un momento de dejar que se arreglen las cosas por sí solo, ¿no? Yo creo que esto necesita un ponerse en término. Mañana, ¿y qué pasaría si no estuviera esta persona mañana? ¿Cómo me sentiría? Hoy tengo ¿Qué la me forma quedó? de rescatarlo. Hoy tengo la forma de hacer algo. Hoy, aquí, ya. A eso voy. ¿Qué pasaría si esto no queda bien? Si esa persona se va, incluso mamá, papá, que si tu papá se va mañana y tu papá no está mañana, ¿cómo te sentirías? No, grave, no, me arrepentiría de no haber hecho, de no haber... Hombre, si sabes todo eso, ¿por qué no actúas hoy? Tu pareja, sabes si tu pareja, ok, planes en un año, 5 años, ok, pero sabes si tu pareja no estuviera mañana, que, uy, no, me sentiría mal porque digo, pude haber hecho, no pude haber hecho. Bueno, si eres consciente de eso, ese es el tema de acercar, ese es el tema de aterrizar, ese es el tema de ser consciente que el tiempo que se tiene es el hoy. El tiempo y es que lo estamos viendo, Juan, mira cómo ocurren cosas, cómo el mundo y de manera insistente dice lo que hoy es, mañana es otra cosa, mañana cambia, mañana. Lo seguro es la famosa frase trillada de cajón que a veces no nos gusta escuchar, pero es así. Lo único seguro es el cambio constante. Entonces, ante eso, ¿cómo tengo la habilidad de accionar estos espacios, de decir, sí, lo hice, ¿no? Llegan las lamentaciones, sí. Pues, Javier, qué bonito encuentro.
Hemos tratado de dar imágenes del tema de este Júpiter-Saturno. No tenemos tampoco respuestas contundentes hacia todo. Tal vez estos encuentros lo que buscan es que cada uno empiece a trabajar sus propias conclusiones y sus propias imágenes frente a estos arquetipos. Yo no tengo ni idea en qué va a terminar toda esta situación, Javier, pero porque precisamente yo creo que la conjunción de Júpiter con Saturno en el grado cero de Acuario que se dio en el 2020 marca una semilla en donde la incertidumbre juega un papel fundamental, que es el aire, es la volatilidad del aire, porque las conjunciones que se habían hecho por 200 años en tierra era como tener certezas, tener seguros, tener hechos, tener bienes raíces en donde simplemente usted puede no quererme, pero hay una casa y ya. Entonces cambié símbolos humanos por terrenos, por cosas físicas, para pasar a un cambio de paradigma aéreo, en donde, mm, donde todo puede pasar, donde todos tienen razón, donde la incertidumbre juega un papel fundamental en la vida. Y tal vez en esa incertidumbre cambiar estos paradigmas cuesta tanto, pero tal vez nos humanice y empecemos a encontrar que lo único seguro es que todos nos vamos a morir, ¿sí? Que lo único seguro es que tenemos solamente este presente y que si no actuamos en el presente y no decimos a las personas que amamos, y no les decimos lo que sentimos, si no generamos las batallas que hay que generar, ¿cuándo? ¿Quién la va a hacer entonces? En la incertidumbre lo único que existe es el presente. Pues una frase muy bonita, Juan, una frase muy bonita para el encuentro de hoy y queda abierta esta cuadratura a todos los imprevistos, no se cierra, sino queda abierta a muchas experiencias más que seguramente vamos a seguir viviendo para todos. Bueno, aprovecho también para darle las gracias que nos están diciendo, Juan, de manera repetida y muy recalcados acá en YouTube y en Instagram, que feliz Día del Padre, que gracias por ser esa guía y bueno, mensajes muy bonitos que llaman la atención a ver para lo que están opinando y encuentro es eso. También para ti, que te lo dicen con mucho cariño desde acá. Feliz día, Javier. Ambos somos padres, ¿no? Feliz día, Juan, también para ti. Feliz día en hacer la tarea, en hacer la tarea de soltar, porque finalmente es como bien decías ahorita, ese preparar para soltar. La mejor tarea que se hace desde el punto de vista como papá es eso. Y si no, es como reevaluar qué quedó mal, qué no se hizo. Y es el paso, y no crean que suena muy olímpico, pero tiene lo suyo, tiene su tema de qué está soltando y cómo está soltando. Solo quien suelta sabe realmente lo que ha costado hacerlo, ¿no? Bueno, Javier, pues una charla muy padre. Dijo Juan, más cuenta chistes, y mira. Javier, también recordarle a nuestros oyentes que por más que la noche esté oscura, siempre amanece, siempre. Las conjunciones, cuadraturas, oposiciones de Júpiter con Saturno, sobre todo en las cartas natales, son rudas muchas veces por la polarización que generan, porque a veces a raíz de sostener la vida, terminamos apagando nuestras iniciativas y nuestra visión y dirección de vocación del alma en pro y en torno solamente del status quo, y eso a la larga genera una gran tristeza, y por eso las cuadraturas y oposiciones de Júpiter-Saturno son tan rudas y tan crudas en la sustancia psíquica, porque generan un dolor enorme en el alma cuando siento que estoy traicionando mi vocación y mi versión de vida. Entonces también con esta cuadratura que está activa, y si estás embebido en una noche oscura, acuérdate que siempre amanece. Y si te agarras de ti mismo y si vuelves a ti y si te das valor y credibilidad a tu visión, a lo que tú necesitas para ti, amanece con más fuerza y amanece con más belleza. Y el amanecer está próximo. Ahorita estamos en una cuadratura que puede generar
una desazón horrible y sentir que la sombra y las tinieblas están regadas por el mundo, como a manera de esa guerra de titanes. Pero como bien lo mencionaste, Saturno va a retrogradar, Neptuno va a retrogradar y Júpiter recoge más velocidad hacia adelante y ahí es donde vamos a empezar a ver, yo creo que para julio, agosto y ya casi que, e incluso con mayor firmeza para el 2026, un Júpiter más exaltado, siendo más de las suyas, eh, que en este momento se puede ver como muy oscuro, ¿no? La esperanza, lo esperanzador que ahí estaremos para hablar de eso. Gracias, Javier. Pues muy bien, Juan, un abrazo para ti a la distancia. Abrazo para todos, Que hoy no gracias. tiene clase, hoy no tiene clase, no, el que le van a celebrar el Día del Padre, papi. Hoy no tengo clase, hoy no tengo clase de regalo de Día de Padre. Si supieran que el regalo para un Capricornio es más bien ponerlo a trabajar, ¿ah? Y estoy aquí ansioso, yo estoy aquí con la ansiedad. ¿Qué trabajo? Ya tenía la clase programada, yo ya estaba. Ay, hermano, muy chistoso. Bueno, no, yo sí tengo taller, querido. Entonces, gente de aquí del canal, de pronto que en la membresía, nos vemos en sí, en 1 hora y 20, en el taller de astrología psicológica. Muchas gracias, Javier, y te mando un gran abrazo. Gracias igualmente, Juan, cuídate, abrazos.